desbordes de ríos, por supuesto también los puentes. Los puentes a veces son derrumbados por los altos caudales de los ríos, en fin, hay una serie de consecuencias difíciles. Hemos dicho que civilizaciones enteras peruanas han desaparecido como consecuencia del fenómeno del Niño. Hoy en día ya sabemos más o menos predecir las consecuencias si es que no tomamos las medidas. Por esa razón hemos invitado al doctor Eduardo Gotuso, conocidísimo médico especialista en enfermedades tropicales del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, quien nos va, más o menos como él sabe hacerlo bien, en realidad, decir qué puede pasar con respecto a las enfermedades en la Sierra Media, a 2.000 metros, 1.500, que normalmente por el clima, por el frío, no hay insectos, pero que si se eleva la temperatura, sí puede surgir y esto conlleva enfermedades. Gracias, doctor Gotuso, por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Modesto. Como siempre, es un gusto compartir contigo este excelente programa y conversar sobre diversos temas, de los cuales comencemos por el niño. Clima. Comencemos con el clima. Como sabemos, el Perú tiene más o menos 82 ambientes climáticos de los 108 reconocidos. Es decir, nosotros tenemos muchos nichos que cambian cuando existe el fenómeno del Niño, donde hay dos características importantes. Una de ellas es que aumenta la temperatura y dos, aumentan las lluvias con todo el evento que eso conlleva. Es decir, comencemos primero que la reproducción de los mosquitos y en general todos los artrópodos aumenta de manera notable. O sea, es el primer efecto. No solamente aumenta, sino que maduran mucho más rápido. Entonces tú tienes más población de mosquitos que además pican mucho más tiempo. Es decir, en lugar de picar 3 días en su vida, ahora pican 6 días. Y eso hace de que muchas enfermedades comiencen a cambiar. Pero el impacto que yo te comento es un impacto que no solamente sucede en la costa, sucede en la sierra y sucede en la selva, y después podemos conversar cada uno de ellos los efectos. Pero claramente, hoy en día en el norte del Perú tenemos dengue y tenemos recientemente chikungunya, que son dos condiciones transmitidas por los mismos mosquitos, que ahora en lugar de, por decir, de tener 1 millón, vamos a tener 10 millones de esos mosquitos. Y eso va a conllevar... O sea que la probabilidad se multiplica por 10 de tener estas enfermedades, más o menos, digamos. Claro, o sea, la posibilidad de adquirir una enfermedad infecciosa transmitida por artrópodos comienza a crecer. Esa es una de las condiciones que claramente hay que vigilar y por lo tanto va a tener que educarse a la población para que el agua, porque estos mosquitos se reproducen en agua limpia, especialmente después de lluvias en los recipientes que hay agua. Entonces, con una temperatura alta y con lluvias, eso va a ser un cóctel pues bastante peligroso para la transmisión de estas enfermedades. En las zonas de sierra, sorprendentemente, lo que comienza a aparecer es más vectores que transmiten la verruga peruana. Y por lo tanto, no solamente se puede tener casos de dengue o casos de chikungunya, sino también podemos tener ya en la sierra más verruga peruana y la posibilidad de que la verruga peruana se vuelva más extensa, es decir, no solamente en los valles reconocidos. Ciro Maguiña hace unos años publicaba cómo esto había ido ya a la ceja de selva y cómo habían sitios de costa de alturas menores a lo tradicional donde comienza a transmitirse la bartonera o la verruga peruana porque los vectores están ahí. O sea, comenzaríamos diciendo de que el cambio de clima va a tenernos en preocupación de estas enfermedades y por lo tanto hay que tomar medidas para eso. ¿Y qué pasa en la selva? Sorprendentemente en la selva cambia el vector que transmite la malaria y comienza a haber una población diferente, se vuelven más urbanos, etcétera, y la malaria o el paludismo va a ser más agresivo porque va a ser un insecto, un vector que transmite más dentro de las casas y va a haber mucho más casos de malaria que el tradicional. O sea, eso es un poco parte de lo que debemos irnos preparando y por supuesto hay otras condiciones que debemos también comentar.
Y en Lima, sí, esta capital que tiene 7, 8 millones de habitantes, ¿qué medidas deberían tomar? Bueno, por un lado, Lima no es una ciudad de lluvia y por lo tanto uno diría la posibilidad de que haya dengue o haya chikungunya es bastante menor, lo cual es cierto. Sin embargo, con los fenómenos del Niño recordarán que también aparece lluvia en los valles cerca a Lima, o sea, la zona de Ate Vitarte o la zona de Comas hacia la parte de arriba, cerca a Caraballo. En esas zonas comienza a haber lluvias y comienza a acumularse el agua. Por lo tanto, el primer fenómeno que hay que hacer es vigilar qué tipo de mosquitos tenemos y cuál es la población, lo que se llama carga de Aedes, por ejemplo, que son los que transmiten tanto el dengue como el chikungunya. La segunda cosa que va a ser importante es que todos los efectos donde se acumula agua, por ejemplo, hay sitios pobres donde la gente tiene que comprar todavía el agua en cilindros, va a tener que taparlo para que eso no sea el reservorio y va a tener que limpiarlo. Por eso es que la vez pasada en una comisión nosotros decíamos es imposible controlar estas enfermedades si no hay una participación comunitaria. Es decir, hay que hacer una vigilancia en los mosquitos, hay que hacer una vigilancia en las enfermedades, hay que tener diagnósticos rápidos, pero también hay que educar a la población para que participe en su propio control. Es decir, aunque pongamos ejércitos, policías y el Ministerio de Salud, va a ser imposible que hagamos eso. Aquí recordar que estos vectores crecen en aguas limpias y pican durante el día, que es otra información que hay que dar a la población. Para aguas limpias. Aguas limpias, es decir, el agua sucia, o sea, las aguas de ríos, etcétera, que ya vienen sucias, ahí no crecen esas larvas, se mueren. Ahí crecen las larvas que transmiten paludismo. Uh-huh. Pero las larvas también hay, he visto en varios sitios gente que pone su basurero, digamos, y pone su basura, frutas, etcétera, y hay mosquitos, eso no... Esos mosquitos no, esos mosquitos transmiten otras condiciones, pero no. Pero, por ejemplo, tú recordarás que hace unos años hubo un brote de dengue en Lima. ¿Sabes dónde fue? En un sitio en Comas donde había un cementerio casi clandestino. Y la gente pone flores y a las flores le pone agua. ¿Y cómo se controló? Hay una sustancia que se llama abate, se puso cilindros en el cementerio para que la gente pusiera las flores con esta agua de abate. Y el fenómeno es que se acabaron las larvas y no hubo más larvas y la enfermedad se controló en 2 semanas. Entonces, hay que hacer una participación comunitaria y la respuesta es sí. Y en Lima, la otra cosa que va a ser importante es que las piscinas, etcétera, tengan cloro de manera permanente, es decir, no pueden tener piscinas o sitios en la casa donde hay acúmulo de agua que estén expuestos al medio ambiente y que no tengan cloro, que sería la otra medida a tomar. Pero también hay los efectos de la temperatura. Dicen que en Tumbes la temperatura probablemente va a ser muy alta y eso afecta también la salud. Bueno, hay acaba de aparecer en España y hace poco en Estados Unidos un número de hombres fallecidos, hombres y mujeres de tercera edad que fallecen cuando viven solos. Es lo que se llama el golpe de calor. En sitios donde tú no tienes aire acondicionado, y eso pasa en los sitios pobres, y entonces la temperatura te sube a 40 grados dentro de la casa, una persona anciana puede fallecer de lo que se llama el golpe de calor, que es una cosa que se ve, por ejemplo, en los deportistas. Antes las maratones se corrían a mediodía y habían 2 o 3 fallecidos. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura a temperaturas altas produce un cambio fisiológico que a uno le puede producir una muerte súbita en poco tiempo. Y entonces el golpe de calor es una cosa muy importante y eso ha pasado en Estados Unidos hace poco, se ha reportado en Chicago, por ejemplo, y hace poco también en España, en esas casas de personas de edad que viven solos, etcétera, no hay aire acondicionado, no hay una situación fría, hace un calentamiento en su cuerpo y aparentemente uno los mira y no tiene temperatura, pero le hace una temperatura rectal y los tipos tienen 42 grados y todo su organismo se está destruyendo. Entonces el golpe de calor es otra condición que vamos a tener que vigilar y educar a las personas, especialmente de tercera edad. Muy bien, vamos a seguir en el segundo bloque con el tema de los ensayos clínicos. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Regresamos.
Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Estamos con el doctor Eduardo Gotuso conversando sobre varios temas. Hemos hablado sobre las consecuencias del niño y cómo debemos prevenirlas. Ahora tenemos este tema de los ensayos clínicos, cómo investigar para encontrar nuevos medicamentos contra las enfermedades que nos atacan cada vez en mayor número. Y hay aquí problemas que para los científicos un poco son incomprensibles. Eduardo. Con mucho gusto. Antes solamente déjame terminar un punto que nos ganó el tiempo. Tú sabes que el Perú es el único país que en los últimos 100 años reporta peste. Y se reporta más o menos 20 o 30 casos al año en la zona entre Cajamarca, Piura y Chiclayo. Pues cada fenómeno niño al año siguiente trae 500 o 600 casos. Y es lo que pasa, que las ratas, los roedores crecen de manera importante, las pulgas que están con esas ratas transmiten la enfermedad, pero eso produce un problema de un impacto en salud notable. Hace unos años, 2 médicos y un estudiante de medicina se enfermaron de manera muy grave por esa condición. O sea, esta es una condición seria, pero que además puede producir un impacto notable. ¿Por qué? Porque si un sitio con puertos como el norte del Perú reporta casos de peste, ningún barco va a querer salir de ahí. O sea, el azúcar y nada podría salir porque las ratas se meten y pueden llevar la peste del Perú hacia otro sitio. Así que yo diría que esta es una cosa que debemos vigilar. Felizmente el otro día el viceministro de Agricultura mencionaba eso. En relación a tu punto, como sabes, hay un reglamento de ensayos clínicos que ha sido extensamente comentado y criticado. Bajo 2 ángulos. Hay gente que critica que se haga investigación en el Perú y quieren poner una serie de cortapisas basados en que dicen que defienden los derechos humanos, como si los investigadores en las universidades o en los centros de investigación no hiciéramos eso. Al contrario, investigar es defender los derechos humanos. Por ejemplo, un personaje político dijo que no deberían hacerse investigación en niños, cosa que es un absurdo. Todos los niños no son la 10ª parte o la 5ª parte de un adulto. Un niño es un ser biológico que tiene su propia fisiología, sus propios riñones, etcétera, y no podemos dar medicinas que no hayan sido estudiadas en niños. Entonces, cualquier jarabe tiene que ser estudiado, cualquier inyección tiene que ser estudiada. Por ejemplo, un recién nacido, un chico de 2 kilos, no es igual que un niño de 10 kilos, ni es igual que un adulto de 80 kilos. Por lo tanto, uno no puede dividir una dosis por kilo de peso, sino tiene que usar investigaciones. La medicina moderna está basada en datos científicos, en datos confirmados basados en ensayos clínicos. No es solamente opinión de expertos. Uno usa opinión de expertos cuando ya no hay nada que hacer, no hay información, uno busca un experto. Pero la medicina, todas las medicinas que usamos en el Perú, como en cualquier sitio del mundo, tienen que pasar por ese proceso. Hacer un ensayo clínico que demuestre que esa medicina es útil para la neumonía o para el dolor de cabeza o para la diabetes. Es decir, es particularmente importante hacer los ensayos clínicos. Es más, el Perú no acepta ninguna medicina en su farmacopea si es que antes no ha sido aprobada en los países del primer mundo. O sea, tiene que haber sido aprobado en el Japón o en Estados Unidos o Canadá o en la farmacopea europea. Muy bien, ¿cómo se aprueban eso? Haciendo ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos en 90% a 80% se hacen en países del primer mundo. Y toman décadas de veces para... Claro, cuando tú reconoces e inventas un producto, tú tienes 20 años de patente. ¿Y qué haces durante esos primeros 10 años? Son primero ver la producción, en segundo lugar ver cómo se puede producir masivamente, etc. Y después comienzan a hacerse estudios en animales, se pasa por 6 o 7 animales hasta que terminan en monos, y finalmente cuando ha pasado todo eso, se comienzan los estudios que se llaman fase 1 en seres humanos. Esos estudios... Y tampoco es igual monos que seres humanos. Por eso, y eso pasó con la talidomida, por ejemplo. La talidomida se usó porque habían pasado todos los estudios, pero la placenta humana tenía una situación que eliminaba una parte de la droga, pero otra parte no, y por eso hubo malformación. Entonces, sí debe hacerse investigaciones en seres humanos de todas las edades. ¿Por qué?
Porque si tú tienes, por ejemplo, una meningitis de un niño de 1 año, no tiene que usar una medicina que haya sido investigada en un niño de 1 año. No podemos... Pero Eduardo, incluso ya habiéndose probado, etcétera, cuando ustedes aplican un tratamiento a un niño o a cualquier persona, ya están haciendo ensayos porque se sabe que no todos los seres humanos son iguales, no todo responde de la misma manera y después se encuentran consecuencias secundarias, ¿no? Claro, eso es lo que se llama vigilancia post-marketing. Es decir, una vez que tú tienes una aprobación, se hace vigilancia de los efectos adversos de las medicinas o de la seguridad. Por ejemplo, cuando viene la gripe, antes no se reconocía que la gripe producía formas graves en mujeres embarazadas y en niños o adultos con síndrome de Down. Produce formas graves, incluso se puede morir por gripe. Y una mujer embarazada se puede morir por una gripe, que es una condición relativamente benigna. Y entonces uno comienza a mirar eso como una cosa nueva y comienza a buscar lo que se llaman factores de riesgo y comienza a buscar vacunas para mujeres embarazadas. Entonces hay necesidad de investigar de manera permanente. Para la investigación, los ensayos clínicos pasan por una serie de fases. Yo creo que no hay ninguna actividad en el Perú que pase por tantas manos. Déjame decirte lo que pasa en mi hospital, por ejemplo. Nosotros tenemos que tener una aprobación del jefe del departamento. El jefe del departamento lo pasa al comité de ética. El comité de ética lo pasa a la dirección del hospital. La dirección del hospital lo eleva al Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud lo eleva a DIGEMIT. Y después finalmente tú realizas con lo que se llama el consentimiento informado. O sea, las personas son muy bien ilustradas de lo que es esa investigación, que es la última decisión. Y dentro del consentimiento informado existe una frase que dice: usted puede retirarse en cualquier momento sin que eso afecte su tratamiento posterior. Si yo puedo entrar a un estudio, pero resulta que al segundo día digo, no me conviene porque yo tengo que trabajar y voy a perder tiempo. Entonces muchas veces se hacen diversas medidas para fortalecer la investigación. Y nosotros creemos que hay que hacer investigaciones en varias áreas. Por ejemplo, hay enfermedades que en el mundo existen en determinadas regiones. Es decir, nosotros en el Perú no vamos a estudiar ébola, pero nosotros en el Perú debemos estudiar tuberculosis o chagas, porque son enfermedades nuestras. En el África tendrán que estudiar ébola. Pero hay otras enfermedades que son internacionales. Cuando tú haces un ensayo clínico sobre diabetes, sobre hipertensión, no lo estás viendo sobre los diabéticos peruanos, lo estás viendo a nivel internacional. Entonces los ensayos clínicos deben ser propiciados como toda investigación. Tiene que haber normas y ahí es donde tenemos un problema. Los comités de ética deben ser fortalecidos, pero no deben ser vueltos a chequear. Por ejemplo, hoy en día hay un grupo que dice que no, que en el Instituto Nacional de Salud deben revisar de nuevo las aprobaciones éticas y deben revisar la metodología. Yo le digo, pero si la metodología es propiedad intelectual del que hace una metodología. La metodología podrá ser revisada solo si ofrece un riesgo para un paciente, pero si no ofrece un riesgo, la metodología es responsabilidad de los grupos de investigación. Y aquí yo quiero mencionar otro tema que para mí es importante. Con esta frase de que el rol rector de la salud es el Ministerio de Salud, es cierto para dar atención. Pero no lo es cierto cuando tú hablas de investigación. La investigación es un proceso inherente a las universidades por definición, por historia. Las universidades en el mundo crean ciencia, tecnología y humanismo. Por lo tanto, digamos, en una oficina o un instituto donde la posición de ser jefe es una decisión política y muchos de los funcionarios que están ahí son puestos por decisión política, no puede ser que ellos controlen la investigación biomédica del país. Es decir, eso realmente es un contrasentido y tendrá que ser revisado. Por eso nosotros, y contigo hemos conversado varias veces sobre la necesidad de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología que cuando haya problemas termine en los grupos que están haciendo eso, o sea, que haya realmente una meritocracia que hace de que tanto los aspectos técnicos como los aspectos éticos sean revisados por expertos en ese asunto. Y eso en ese momento no ocurre, es decir, como digo, los comités son escogidos por una decisión política que está bien cuando tú estableces prioridades para dar dinero del Estado.
O sea, si el Estado dice que quiere invertir en A, B o Z, en malnutrición, en niños parasitados, etcétera, está muy bien que establezcan prioridades. Pero en otros casos las prioridades las establecemos muchas veces las propias instituciones. Yo estudio 3 enfermedades que nadie le ha importado en el mundo, que no están en la lista de prioridades, sin embargo, en mi opinión, afectan al 1% de las mujeres peruanas. Entonces, el HTLV1, digamos, no está en ninguna prioridad. O estudiar las amebas de vida libre que matan un buen grupo de personas, tampoco están en ninguna prioridad. Sin embargo, para mí, como investigador, sí son prioritarias, pues son enfermedades que impactan en la salud. Y además se obtiene recursos del exterior para ello, ¿no? Bueno, esa es la otra cosa. Mira, hasta hace 3 años nunca el Estado dio ningún dinero a investigadores. La segunda cosa es, no existe la posición de investigador en el Perú. Tú puedes ser ingeniero, cardiólogo, veterinario, experto en comunicación, pero no hay la posición que dice, este personaje es un investigador. Y como investigador, por ejemplo, en México, si yo fuera médico y soy investigador en México de tipo 1, me pagan 3 veces mi sueldo. Si soy de tipo 2, me pagan 2 veces mi sueldo. ¿Eso qué significa? Un incentivo para los investigadores. Igual es en Argentina. En Brasil, en Argentina, en todos sitios los investigadores existen y además son bien remunerados. ¿Por qué? Porque los países no pueden sostenerse solamente por exportar minerales. Eso sirve un tiempo, pero después se acaban los minerales o se cambia el precio, como está pasando con el Perú, y entonces los países tienen que sostenerse con ciencia y tecnología. El mejor modelo que tenemos hoy en día es Corea. Corea, hace 25 años yo fui a Corea, estuve en Seúl, en ese tiempo tenía el mismo nivel de atraso del Perú. Eran 2 países atrasados. Y fue un congreso que me llamó la atención, porque ¿sabes quiénes eran los auspiciadores? Un banco, los carros Hyundai y no sé qué otra compañía coreana. Entonces yo decía, ¿y qué tiene que ver ellos con un congreso de medicina? Entonces decían, no, es que el país ha decidido que todas las instituciones, independientes de lo que sean, van a invertir en ciencia y tecnología. Hoy en día los coreanos son productores de la mitad de los celulares del Perú. Todo el mundo usa los carros finos de los coreanos y los televisores LG, no sé cuánto, pura tecnología. Pero hoy en día Corea es un país que tiene un ingreso per cápita 4 veces más grande que el Perú, y la calidad de vida es mejor y la democracia es más sostenida, y etcétera, etcétera. Y la expectativa de vida ha crecido, pero sigue creciendo. En el Perú ahora hemos comenzado a detenernos. Sí. Entonces, fortalecer ciencia y tecnología es muy importante. Por eso yo te decía que... Ya se nos va acabando el tiempo, Eduardo. Concluye, por favor. Estamos totalmente de acuerdo contigo, te apoyamos permanentemente. Entonces hay que fortalecer investigación de manera sostenida y hay que discutir esto con muchas instituciones y buscar apoyos, porque los investigadores durante años hemos traído recursos, hemos generado más de 5.000 puestos de trabajo y finalmente hemos traído recursos arriba de 30, 40 millones de dólares por año al país, que beneficia como 8 instituciones. Así que eso es un poco lo que yo quisiera insistir en darle el rol adecuado al mundo de la investigación en el Perú para fortalecer nuestro desarrollo. Muchas gracias, Eduardo, y por supuesto tú vas a aceptar si te proponen el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No digas que no. Dejan bien mis coronales tranquilos. No, gracias. Hay que apoyar, por supuesto, esa idea, hay que apoyarla al 100%. Muchas gracias. Ha sido el doctor Eduardo Gotuso del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, gran científico reconocido por todos nosotros. Regresamos.